Buen día a todos. Hoy nos toca terminar el tema de trifásica y lo vamos a hacer con la conexión estrella-triángulo balanceada. Comencemos. Ustedes recuerdan que la fuente trifásica en estrella tenía 4 líneas que le llamábamos A, B, C y el neutro. Y en la clase pasada nosotros lo que habíamos hecho era conectar estas 4 líneas a una carga que estaba en estrella. Así que lo que utilizábamos en ese caso eran las tensiones de fase conectadas a las fases de la carga. Y teníamos la expresión matemática para calcular estas tensiones de fase. En este caso, cuando trabajemos con impedancia en delta, no vamos a conectar las tensiones de fase, sino que vamos a conectar las tensiones de línea, ¿sí? Que son estas que están aquí, dibujadas en verde y cuyas expresiones ya habíamos deducido en la clase pasada que tenían esta forma matemática, o sea, era el módulo raíz de 3 veces el módulo de la tensión de fase y los ángulos de 30 grados, menos 90 grados y menos 210 grados, que son los tres que tenemos acá. 30 grados, menos 90 grados para BBC y menos 210 grados para BCA. Entonces, lo que vamos a conectar ahora es una carga en triángulo que va a estar conectada a las tensiones de línea, es decir, a AB, BC o CA. Antes de hacer la conexión, yo les voy a explicar qué es una carga en delta. Aquí tenemos una carga en delta o en triángulo, delta o triángulo por la forma triangular que tiene de la conexión. Este es el nodo A, el nodo B, el nodo C, y entre estos nodos hay conectada una carga ZP que es igual, ¿sí?, para las tres fases. La carga esta ZP que está acá conectada entre A y B se llama, es una carga de la fase AB. Esta es la carga de la fase BC y esta es la carga de la fase CA. Nosotros vamos a estudiar únicamente la carga balanceada en este tipo de conexión. No vamos a estudiar la carga desbalanceada. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros saber de esta carga? Nos interesa conocer la caída de tensión que hay entre los bornes de la impedancia y la corriente que circula por esta impedancia, ¿sí? Esas corrientes se van a llamar corrientes de fase y las vamos a denotar con dos subíndices. Por ejemplo, la corriente que circula por esta carga ZP le vamos a llamar IAB porque va desde A hacia B. La corriente entre B y C, IBC, y la corriente entre C y A, ICA. Hay que tener mucho cuidado de respetar este sentido de las corrientes que hemos puesto aquí para que después nos salgan bien las ecuaciones, ¿sí? Entonces siempre va la corriente de A a B, de B a C y de C a A. Y en la carga, cada una de estas es la fase de la carga. Por eso las corrientes se llaman corrientes de fase. Ahora conectemos nuestra carga balanceada en triángulo a nuestra fuente. Si ustedes se fijan, conectamos A con A, B con B y C con C. Entonces, lo que estamos conectando son las tensiones de línea que tenemos aquí. BAB, BBC y BCA. Si ustedes se fijan, esto significa que las tensiones que tenemos en cada una de las cargas ya las conocemos. Por ejemplo, la tensión que hay en la carga conectada entre A y B es BAB, que es la tensión de línea, ¿sí? Lo mismo para las otras dos fases. Si a nosotros lo que nos interesa calcular son las corrientes, entonces simplemente lo que vamos a decir es que la corriente que circula por esta impedancia es igual por la ley de Ohm a la caída de tensión entre los bornes dividido la impedancia. Es decir, la corriente IAB será igual a la caída de tensión BAB dividido la impedancia ZP. Y lo mismo para las otras dos fases, BC y CA, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la tensión de línea BAB, porque ya la hemos calculado y nos dan como dato la impedancia ZP, ya podemos calcular todas las corrientes de fase involucradas en nuestra carga trifásica. Ahora, además de las corrientes de fase, hay otra corriente que interesa en este caso, que es la que aparece aquí dibujada en verde, que se llama la corriente de línea. ¿Por qué de línea? Porque es la corriente que circula por la línea A,
En este caso, después tendremos la B y la C. Ahora analicemos el caso de la fase A, de la corriente de línea IAA. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es analizar en el nodo A, que es donde entra la corriente de línea, cuáles son las corrientes que entran y salen, es decir, hacer una ley de Kirchhoff, de suma de corrientes en un nodo igual a cero. Entonces, en este nodo A entra la corriente verde de línea IAA y entra la corriente roja ICA y sale la corriente roja IAB. Si nosotros hacemos el balance de corriente, entonces entran IAA e ICA y sale IAB. Eso es lo que está expresado aquí matemáticamente, como que despejando la corriente de línea, como que IAA es igual a IAB menos ICA. Lo mismo vamos a poder hacer para los nodos B y para los nodos C. Y entonces vamos a tener las tres corrientes de línea, o sea, las tres corrientes que circulan por las líneas a las que están conectadas las cargas, ¿sí? Entonces, en la conexión en estrella vamos a tener que calcular dos corrientes, las corrientes de fase y las corrientes de línea. Como siempre vamos a trabajar con cargas balanceadas, esto nos va a simplificar mucho el cálculo. Si ustedes se fijan, estas expresiones que tenemos acá son bastante parecidas a lo que habíamos hecho previamente con las tensiones de línea y de fase. Entonces, ahora se aplica el mismo procedimiento matemático y se llega a la conclusión, si nosotros hacemos todas las cuentas, de que el módulo de la corriente de línea es igual a raíz de 3 veces el módulo de la corriente de fase. Y además que las corrientes de línea y de fase están desfasadas entre sí 30 grados. Entonces, veamos cómo se aplica esto con un ejemplo. En este caso tenemos una fuente trifásica de 220 voltios y nos piden calcular las corrientes y tensiones sobre una carga en triángulo balanceada y nos dan los valores de ZP como 10 ohm con un ángulo de 50 grados. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular las tensiones de línea. Entonces tenemos las tres corrientes, las tres tensiones de línea, VAB, BBC y BCA, que ya sabemos cómo se calculaban, era raíz de 3 veces el módulo de la corriente de fase con los ángulos de 30, menos 90 y menos 210. Y estas tensiones de línea son las mismas tensiones que aparecen en la carga, por eso acá las pongo también con letras mayúsculas, VAB mayúscula, BBC y BCA. Entonces ya tengo las tensiones sobre la carga. Para calcular las corrientes sobre la carga, voy a calcular en primer lugar la corriente de fase IAB, que ya sabemos que es la caída de tensión VAB sobre ZP. Simplemente reemplazamos el VAB correspondiente, en este caso raíz de 3, 220 con un ángulo de 30, y lo dividimos por la impedancia ZP, que es 10 con un ángulo de 50 grados. Cuando hacemos esta cuenta, aquí arriba me queda raíz de 3 por 22 y el ángulo me queda 30 menos 50, que es igual a menos 20 grados. ¿Sí? Lo mismo hacemos para las otras dos fases. Como la carga está balanceada, las amplitudes me van a salir las mismas y los ángulos, cuando haga la cuenta, me van a quedar 120 grados desfasados unos de otros. Entonces, si yo grafico estas corrientes de fase, me va a quedar acá los fasores en violeta, IAB con un ángulo de menos 20, IBC con un ángulo de menos 140 e ICA con un ángulo de menos 260. Si ahora quiero calcular las corrientes de línea, voy a tener que utilizar estas corrientes de fase o de calcular. Entonces, con estas corrientes de fase, nosotros sabemos que las corrientes de línea es la resta, por ejemplo, de la IAA es la resta entre IAB e ICA. Entonces, simplemente hago la cuenta. O bien, si yo ya me acuerdo cómo es esa cuenta, lo que me voy a acordar es que la corriente de línea tiene un módulo que es raíz de 3 veces la corriente de fase, por eso yo aquí directamente puse raíz de 3 veces y este es el módulo de la corriente de fase, y al ángulo que tenía para la corriente de fase IAB directamente le resto los 30 grados. Entonces me queda menos 20, menos 30, menos 50. Lo mismo hago para las otras tres líneas, corrientes de línea. Como sé que están balanceadas, las tres tienen la misma impedancia, 66. Esto obviamente está en amperes, no estoy poniendo las unidades para no confundir. Y los ángulos, ya directamente lo que puedo hacer
es ir calculando, por ejemplo acá a este de menos 140 le resto los menos 30 y a este de menos 260 le resto los menos 30. Entonces ya tengo directamente los tres ángulos como corresponde. Si yo quiero graficar esto, me va a quedar los fasores en color rojo, o si quisiera lo podría hacer también gráficamente a la resta. Por ejemplo, para obtener la corriente de línea IAA hago IAB, ICA lo traslado negativo para que sea menos ICA y después hago la suma con el método del paralelogramo y me va a dar IAA. Así es como se hacen los cálculos. Este cuadro que tienen aquí es un resumen de todo trifásica, de la carga en I y de la carga en delta, cuáles son las tensiones de línea y las tensiones de fase en cada caso. Y si en el problema me pidiera calcular la potencia, pues tendré que calcular la potencia y la corriente que hay en cada fase de la carga y hacer el producto, como ya sabemos, de la potencia compleja de B por I conjugado, y ahí hago para cada fase la sumo a las tres y listo. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Con este tema terminamos la unidad 4, que es de trifásica.